Sean bienvenidos nuevamente, a la historia incensurable. El día de hoy, les traigo la parte 6, del iceberg definitivo de dictadores. Empecemos con... António de Oliveira Salazar, fue un político portugués, que ocupó el asiento presidencial del país de Cristiano Ronaldo, entre los años 1932 y 1968. Gobernó durante 36 años al país lusitano, haciendo diversas acciones, en el denominado como, Estado Novo, o Estado Nuevo en español. Su Estado Novo se basó en principios fundamentales, como, el nacionalismo, catolicismo y el corporativismo. A pesar de tener ideas algo similares, a las del señor del bigote gracioso, fue también crítico hacia él, aunque con el que sí tuvo buenas relaciones, fue con Francisco Franco. Aunque su gobierno fue un desastre en el plano económico, ya que impulsó un modelo autárquico, que es básicamente que el país sea autosuficiente en todos los aspectos. Pero lamentablemente salió mal, ya que Portugal no contaba ni con el territorio, ni la población, ni los recursos necesarios para llevar a cabo esta idea. Aproximadamente 500.000 portugueses emigraron hacia otros países, a costa de la mala situación económica. Aunque lo realmente lamentable de su gobierno, fueron los conflictos que provocó en las colonias africanas portuguesas, para evitar sus independencias. Más que nada en Mozambique, y Angola, en la primera, aproximadamente 63.500 personas abandonaron la existencia, y en la segunda, fueron aproximadamente 52.000. Aunque lo más perturbador de su persona, fue que le gustaban las niñas, y no precisamente le gustaba cuidarlas. Tengo pensado un video sobre Salazar, así que dejemos esto aquí. Rafael Leónidas Trujillo, fue un militar y dictador dominicano, que gobernó, entre 1930 y 1961. Apodado como, el jefe, instauró un régimen de terror, durante poco más de 3 décadas. Su gobierno se caracterizó por el anticomunismo, represión, y un enorme culto a la personalidad. Unos ejemplos de este último serían cosas como, las iglesias tenían que poner carteles que decían, Dios en el cielo, Trujillo en la tierra. Ordenó cambiarle el nombre a la capital, denominada originalmente como Santo Domingo, a Ciudad Trujillo. También le puso el nombre de él, o de sus parientes, a diversas regiones creadas en la República Dominicana. Aunque la parte más oscura de su gobierno, fue la llamada como, desvivisión masiva del perejil, ya que los haitianos, que eran el grupo objetivo, no podían pronunciar bien esta palabra, ya que contenía sonidos que no estaban en su lengua materna, por lo tanto, los militares a cualquiera que vieran que parecía haitiano, le pedían que la pronunciara, y si la pronunciaba mal, era desvivido. Así pasó con aproximadamente 50.000 haitianos. Además de que tenía un gusto por las niñas, donde ordenaba que se las trajeran, y si éstas lo rechazaban, les restringía la libertad a sus familiares como método de presión. Otra cosa que resaltar, es que nombró a su hijo de 4 años como general del ejército. Su gobierno finalizó, luego de que fuera desvivido por elementos del ejército. Robert Mugabe, fue un militar y político del país de Zimbabue, entre 1980 y 2017. Llegó al poder luego de abolir la República de Rhodesia, que era un país con un gran desarrollo económico, pero con un sistema de apartheid similar al de Sudáfrica. Tenía la imagen de ser anticolonialista, antirracista, y de ideas más que nada de izquierda. Le quitó las tierras a los blancos, y se las dio, no a las personas de color, sino a sus conocidos y familiares. Aunque sus políticas, que buscaban erradicar el racismo, no hicieron más que aumentarlo, pero no entre blancos y personas de color, sino entre las etnias que habitan el país. Intervino en el conflicto de la República Democrática del Congo, pero no para hacerse pasar por el libertador, como cierto país en Norteamérica, sino para proteger sus inversiones y empresas en el país. Lo que llevó al comienzo de una de las peores crisis económicas de la historia de la humanidad, ya que la inflación pasó a ser hiperinflación, entre el año 2007 y 2009, llegando a ser de la escalofriante cifra de, preparen bien sus oídos para esto por favor, de 79.600 millones % anual, o básicamente un 98% diario, es decir que cada día los precios se duplicaban. Lo que aumentó enormemente el desempleo y la pobreza, incluso se llegaron a imprimir billetes de la denominación de 100 trillones de dólares de Zimbabue, aunque eso sí, en Zimbabue todos eran trillonarios, pero con hambre.
Finalmente, su gobierno cayó luego de un golpe de estado en el año 2017, Mugabe se exilió y partió al más allá en el año 2019 en Singapur. Enver Hoxha fue un militar y político que gobernó al pequeño país europeo de Albania entre 1944 y 1985. En sus poco más de 4 décadas en el poder, dirigió al país hacia una economía planificada y socialista. Su gobierno se divide en 2 etapas, la primera abarcada entre 1944 y 1976, sería la más flexible, con ciertas alianzas con otros países del bloque socialista, como la propia Unión Soviética, Corea del Norte y China. Pero la segunda etapa, abarcada entre 1976 y 1985, sería caracterizada por su notable aislacionismo, y un seguimiento marcado del marxismo-leninismo. Tanto fue el aislamiento, que Albania fue conocida como la Corea del Norte de Europa, ya que era extremadamente difícil salir o entrar al país, también era el país más pobre de Europa. Además se reprimía a la población, con la llamada como Sigirimi, que era la policía secreta del Estado socialista albanés. Además, entre 1967 y 1985, Hoxha se centró en construir cientos de miles de búnkeres por todo el país. Se estima que Hoxha llegó a construir 173.000 búnkeres, en un país de cerca de 3 millones de habitantes, en ese momento. Así que, si algún día estalla un conflicto nuclear, ya sabes a qué país ir a refugiarte. Además de hacer uso de campos de reeducación, para acabar con los traidores al socialismo, aproximadamente una tercera parte de la población albanesa estuvo en los ojos de la Sigirimi. Aunque sus prohibiciones durante su gobierno son dignas de un régimen como el de Corea del Norte, ya que por ejemplo prohibió tener barba, poner nombres de origen religioso a los niños, cerrar múltiples iglesias y mezquitas, prohibió la televisión a color y las máquinas de escribir. Su gobierno finalizó con su partida a más allá en el año 1985. Si te está gustando este video, no olvides dejar tu like, suscribirte, y activar la campanita de notificaciones, para no perderte la última parte de este iceberg. Augusto Pinochet fue un militar y político chileno que gobernó al país estrecho entre 1973 y 1990. Llegó al poder luego de un golpe de estado contra Salvador Allende en septiembre de 1973. Durante los primeros años, continuó con las políticas económicas de Salvador Allende, pero después se dio cuenta que no le estaba sirviendo de mucho, así que cambió todo el sistema económico, con la ayuda de los Estados Unidos. Pero las principales características de su régimen fueron el anticomunismo, la prohibición legal de los partidos políticos hasta 1987, la prohibición de los sindicatos, la limitación de la libertad de expresión, la disolución del Congreso Nacional y la carencia de democracia. Aunque lo peor fueron las formas no amigables para sacar confesiones, esto por parte de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, que fue la policía secreta del régimen pinochetista. Algunas de estas formas no amigables para sacar confesiones, fueron algunas como introducir roedores hambrientos por el hoyo de atrás de las personas, dar descargas de electricidad en las partes de hombres y mujeres, utilizar habitaciones de 1 metro de altura, para provocar claustrofobia en las víctimas, entre otras cosas. Esto fue hecho contra al menos 3.065 personas, aunque otras fuentes señalan hasta la escalofriante cifra de 40.000 personas, entre desvividos y desaparecidos. Aunque aún así, no todo fue tan malo, la economía tuvo un crecimiento promedio, aunque con ciertas contracciones en 1982. Pinochet abandonó el poder mediante un plebiscito, en el año 1990, finalmente abandonó el mundo en el año 2006. Chiang Kai-shek fue un militar y dictador chino que gobernó primero la República de China en todo el territorio chino continental entre 1927 y 1949, posteriormente solo la isla de Taiwán entre 1950 y 1975. Le tocó lidiar con distintos problemas, como el conflicto civil chino entre 1927 y 1936 y 1945 y 1949, la invasión japonesa entre 1937 y 1945, y obviamente la Segunda Guerra Chistosa, entre 1939 y 1945.
Nos centraremos en el conflicto civil chino, donde aproximadamente 6 millones de personas fueron expulsadas de la existencia, donde obviamente, el ejército de Chiang Kai-shek tuvo mucho que ver. Luego de que fuera derrotado en ese conflicto, él y su ejército huyeron a la isla de Taiwán, donde continuó su régimen. Aún así, en Taiwán se lograron cifras de crecimiento dignas de un milagro económico, siendo actualmente Taiwán uno de los países más ricos del mundo. Pero también impuso el denominado por la historiografía oficial como terror blanco. El terror blanco fue la ley marcial impuesta desde 1949 hasta 1987, o sea que no fue levantada hasta 12 años después de su régimen. En el terror blanco, al menos 140.000 taiwaneses fueron encarcelados, y 28.000 fueron desvividos. El gobierno de Chiang Kai-shek finalizó hasta su abandono existencial, en el año 1975. Francisco Franco fue un militar y dictador español que gobernó al país ibérico y del jamón entre 1939 y 1975. Ascendió al poder posterior al conflicto civil español, ocurrido entre 1936 y 1939. Franco reinstauró la monarquía española, aunque el rey no tenía casi ningún poder. Luego de acabar el conflicto civil, instauró una dictadura autoritaria, de corte similar al fascismo italiano, con una influencia clara de los modelos totalitaristas alemanes e italianos. Se hizo llamar el caudillo que fue elegido por Dios, promovió la idea de un nacionalcatolicismo y del anticomunismo. En los años posteriores al conflicto civil, la represión contra cualquier republicano, comunista, socialista y demás ideologías contraria al franquismo era perseguido, tanto que incluso se llegaron a construir campos de reeducación, aunque más bien eran otra palabra que no puedo mencionar en YouTube. La cantidad de desvividos ronda entre 100.000 y 200.000 personas, contando el conflicto civil. Aunque después de la Segunda Guerra Chistosa, las políticas franquistas se fueron ablandando, hasta que incluso España llegó a tener buenas relaciones con Estados Unidos y se abrió al libre mercado. Franco saldría del mundo en el año 1975, obviamente acabando con su régimen de 36 años, se acordaría dejar un sucesor, pero ese sucesor nunca llegó. Jorge Rafael Videla fue un militar y dictador argentino que gobernó al país de Maradona entre 1976 y 1981. Llegó al poder luego de un golpe de Estado, patrocinado por Estados Unidos, dando inicio al período denominado como Proceso de Reorganización Nacional. Su modelo económico fue el neoliberalismo, aunque lo peor de su régimen fueron las constantes faltas contra los derechos humanos. Su dictadura se llevó consigo la existencia de entre 8.000 hasta 30.000 personas. El Estado argentino inició una política de represión, persecuciones, actos no amigables para sacar confesiones de manera sistematizada, desaparición forzada, centros clandestinos de detención, apropiación de niños, entre otras cosas. Las principales víctimas eran obviamente opositores, en su mayoría de corte socialista, marxista, antimilitarista, entre otros tipos. Algo que caracterizó esto, fue que para deshacerse de ellos, en algunas ocasiones se arrojaban personas ya desvividas desde helicópteros. Pero en el peor de los casos, esto se hacía con personas aún vivas, que incluso los despertaban antes de lanzarlos. Esto de igual manera se utilizó en el Chile de Pinochet. El régimen acabó en 1983, luego de celebrar elecciones. Finalmente, Rafael Videla fue condenado a cadena perpetua en 1985, aunque fue indultado por el presidente Carlos Saúl Menem en 1990, y puesto en libertad. Los siguientes años, estaría entrando y saliendo de prisión o prisión domiciliaria, hasta que finalmente abandonó el mundo en el año 2013. Nicolae Ceausescu fue un dictador socialista rumano que gobernó al país de los Cárpatos entre 1967 y 1989. Su gobierno se divide en dos etapas, la primera entre 1967 y 1974, donde habría un mayor acercamiento hacia Occidente y menos represión, y la segunda entre 1975 y 1989, que fue mucho más autoritaria y represiva. Lo que más lo distinguió fue la corrupción de su gobierno, ya que se gastaba el dinero de los impuestos en construir obras faraónicas, que no servían prácticamente para nada.
El mayor ejemplo de esto, es el conocido como Palacio del Pueblo, un enorme palacio que comenzó a construir en 1985, con un costo de 3.000 millones de euros, que es el edificio de uso civil más grande del mundo. Con una extensión de aproximadamente 340.000 metros cuadrados, el caso es que ese edificio no serviría de nada, ya que ni siquiera lo llegó a haber construido en su totalidad. Actualmente es el Palacio Legislativo de Rumanía, y muchas de sus habitaciones no tienen uso. También obligaba a la gente a participar en enormes manifestaciones colectivas, en las que le tenían que demostrar su lealtad. En caso de no participar, enfrentaría cargos de prisión. El régimen de Ceausescu persiguió a al menos 2 millones de rumanos. La razón por la que está aquí, es su final, ya que tuvo un final, que tal vez muchos políticos merecerían, ya que fue derrocado en una revolución, pero posteriormente, fue juzgado y desvivido, en un mismo día, por parte de su propio ejército. Todo esto ocurrió en el día de Navidad, así que le dieron a los rumanos un muy bonito regalo de Navidad, ya que se libraron de un dictador que los había mantenido en la opresión por décadas. Estoy a punto de hablarles del único loco, literalmente loco, que logró gobernar un país. Les presento a Francisco Macías Nguema, que gobernó al pequeño país hispanoafricano de Guinea Ecuatorial, entre 1968 y 1979. En su década de poder, realizó múltiples acciones, dignas de estar en este punto del iceberg, como por ejemplo, se proclamó presidente vitalicio. Era fanático del señor alemán de bigote chistoso, pero al mismo tiempo era marxista, que es una contradicción ideológica enorme. Para que un avión aterrizara en su país, necesitaba la aprobación de Macías. Prohibió cualquier tipo de periodismo. Llevó a cabo todo tipo de acciones como actos no amigables para sacar confesiones, acusaciones falsas, desviviciones, robos, humillaciones y pillajes. Las personas estaban obligadas a denunciar a sus familiares y a cualquiera de sus conocidos, en caso de ser opositores. Prácticamente prohibió la educación, aboliendo la gran mayoría de asignaturas escolares, para en cambio enseñar sobre sus grandezas. Ya para terminar, las personas debían recitar lo siguiente: Dios no existe, y que solo Macías era el verdadero Dios. Tanto así, que en 1978, el lema del país era, no hay más Dios que Macías Nguema. ¿Y por qué dije que estaba literalmente loco? Porque Macías tenía diagnosticada esquizofrenia. Su gobierno de terror finalizó, luego de un golpe de estado protagonizado por Teodoro Obiang, del que ya hablé anteriormente. Macías merece su propio video, así que dejemos esto aquí. Saddam Hussein fue un revolucionario y dictador iraquí, que gobernó entre 1979 y 2003. Su gobierno se caracterizó por la represión de minorías no árabes, como los kurdos, que sufrieron un genocidio, en el que entre 50.000 y 181.000 kurdos fueron desvividos, por razones étnicas. También provocó la guerra de Irak-Irán de 1980 a 1988, y la guerra del Golfo entre 1990 y 1991. En ambos conflictos, que hay que recordar que él provocó, en la primera, que fue el conflicto del Golfo, aproximadamente 40.000 personas se desvivieron. Y en el conflicto Irán-Irak, al menos 1 millón de personas fueron desvividas, 2 millones fueron heridas, y 4 millones fueron desplazadas. Además de gastar enormes cantidades de dinero en construir palacios de uso personal, Saddam construyó y compró al menos 166 palacios. También construyó estatuas suyas por todo el territorio iraquí. Incluso había un dicho que decía: hay 32 millones de iraquíes, 16 millones son iraquíes normales, mientras que la otra mitad son estatuas de Saddam. Su gobierno cayó en 2003, luego de que el país demócrata por excelencia, interviniera en su país, porque supuestamente poseía armas de destrucción de carácter nuclear, armas que nunca encontraron. Saddam fue condenado a la pena capital, y esta sería llevada a cabo en el año 2006.
Józef Tiso, fue un sacerdote y dictador eslovaco, que gobernó al país del centro de Europa, entre 1939 y 1945. Su gobierno fue parte de los estados títeres de la Alemania chistosa, por lo tanto, al igual que como Milan Nedić, a quien vimos en la parte anterior, no tenía el poder absoluto. Pero a diferencia de Nedić, él sí actuó en favor del pintor alemán, ya que participó en la deportación de al menos 60.000 personas del pueblo innombrable, hacia las prisiones para etnias de la Alemania chistosa. Su gobierno se caracterizó por el nacionalismo extremo, la promoción de la religión católica, un orden social basado en la doctrina católica, y el desprecio hacia la democracia, y las libertades civiles. Las personas del pueblo innombrable perdieron el derecho a poseer propiedades inmobiliarias o mercancías de lujo, tampoco podían hacer trabajos públicos, no podían participar en deportes o actividades culturales, y estaba restringido su entrada o permanencia en las escuelas secundarias y universidades. Tiso abandonó el poder, en el momento en que el ejército soviético conquistó el territorio de Eslovaquia en abril de 1945. Fue juzgado y condenado a la pena capital, llevada a cabo en 1947. Me sorprende cómo alguien, que se dedicaba a predicar una religión que habla de paz y respeto por el prójimo, también haya hecho tales cosas aberrantes. Hemos llegado al final de este video, si te gustó, deja tu like y suscríbete, que espero que haya sido así.